está interesante, Dux. Vienen los argumentos más inteligentes. Vamos a escucharlos. Claro, Pantaleón, está bien emocionante esto. Por fin Teofobio nos presenta cosas más inteligentes. Dux y Pantaleón, pónganse serios. Esto es importante. No solo para iluminar a un ateo, sino para que nosotros mismos como creyentes tengamos más claridad de muchas cosas en estos argumentos que nos propone Teofobio. Vamos a ir de lo más sencillo a lo complicado, para ir calentando el cerebro. El gran científico Stephen Hawking, que falleció hace no mucho, llegó a la conclusión, para él simple y contundente, de que no es necesario invocar a Dios para encender la mecha y dar inicio al universo. Dice también, la ciencia hace a Dios innecesario, según él. Las leyes de la física pueden explicar el universo sin la necesidad de Dios. Para mí, nos dice, la solución más simple es que no hay Dios, nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Ese se lo dejo a Dux, el científico. Nuestra opinión es que la física no puede demostrar ni la existencia de Dios ni su no existencia. A lo más puede plantear muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué había antes del Big Bang? Cierto que no había antes. ¿Había tiempo? ¿Cuál es el origen y la explicación del universo? Numerosas respuestas no están en el campo de la física, sino de la filosofía, la teología y la fe. La ciencia se centra en el modo como suceden las cosas, en el cómo. Dios y la religión, en cambio, respetan ese campo, no es su papel, y se centran en el por qué y para qué, cosa que la ciencia no puede abordar. Observa, la ciencia trata de cómo suceden las cosas, mientras que la filosofía, la fe y la religión, el por qué y para qué suceden. La fe no es necesaria para explicar los fenómenos y las cosas científicas, pero sí para las grandes preguntas del ser humano sobre su origen, destino y sentido de su vida. Muy bien, Teofobio nos presenta que Dios no es omnipotente y él concluye que por lo tanto no puede existir. Hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, una piedra tan pesada que él mismo no pueda cargarla, un triángulo cuadrado. Por lo tanto, si no es omnipotente, no puede existir Dios. Yo te ayudo, Teofobio, diciéndote más cosas que Dios no puede hacer. No puede pecar, no puede equivocarse, morir, no puede crear otro Dios, no puede obligarme a hacer algo libremente. Que lo pasado no haya sido, que yo esté sentado y no sentado al mismo tiempo, etc. Respóndele a esto, Pantaleón. Hay que entender qué significa la omnipotencia. No significa poder hacer cualquier cosa, incluso lo absurdo, contradictorio o ilógico, sino poder hacer todo aquello que puede ser hecho. Sería absurdo un Dios que hiciera cosas absurdas o contradictorias. No es exacto decir, ojo, que Dios no puede hacer esto o aquello, sino decir que esas cosas no pueden ser hechas. Dios puede todo lo que es posible hacer. La primera frase no es exacta, obsérvala. En cambio la segunda sí, es mucho más preciso. De modo que Dios no puede hacer lo contradictorio, pero no por culpa de Dios, sino por culpa de lo contradictorio mismo, pues no puede ser hecho. Esto no es muestra de insuficiencia por parte de la potencia divina, sino una muestra de insuficiencia del lado de lo contradictorio, que carece de la capacidad más básica para ser. Dios, pues, puede hacer todo lo lógicamente posible, pero no lo lógicamente imposible, lo contradictorio, porque eso no es nada, son palabras que no corresponden a una realidad.
Nos faltan los mejores argumentos de Teofobio. No se los pierdan.